El precio de la guerra de Putin se ha pagado en sangre. Se ha revelado la estadística más repugnante de Putin. Rusia ha sufrido oficialmente casi 1 millón de bajas en la guerra y está en camino de superar la marca del millón para finales de junio. Eso es según el Kyiv Independent, que el 4 de junio informó cifras reveladas por el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales, o Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales. Según el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales, el número total de bajas en toda la guerra es casi de 1.4 millones, con 400.000 de esas bajas atribuidas a Ucrania. Los otros 950.000 soldados son del lado ruso. Eso es casi 1 millón de rusos que han sido asesinados, heridos o capturados desde que Putin comenzó su invasión a gran escala en febrero. En 2022, Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales reportó cifras más detalladas. De las 950.000 bajas, dice, alrededor de 250.000 personas han muerto en el campo de batalla ucraniano, en una señal del descarado desprecio de Putin por su propio pueblo, según el medio. Difícil de refutar. Putin no ha intentado cambiar sus tácticas durante la guerra. Si acaso, se ha vuelto aún más dependiente de la estrategia de oleada humana que le ha permitido tomar alrededor del 20% de Ucrania en los 3 años de guerra de desgaste. Según el Kyiv Independent, este enfoque de Putin no es tan efectivo como él quisiera, a pesar de haber capturado el 20% de Ucrania. Rusia tomó la mayoría de ese territorio durante la primera semana de la invasión, sorprendiendo a Ucrania con un asalto inesperado antes de ser rechazada. Entre enero de 2024 y hoy, Rusia solo ha tomado el 1% de Ucrania. Eso promedia alrededor de 164 pies cuadrados de Ucrania por día, a un costo de entre 1.000 y 1.000. 500 soldados mueren cada día. Estas estadísticas no sugieren que la guerra va bien. Y aún peor para Putin es que las cifras del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales pueden ser un poco conservadoras. Según el Estado Mayor de Ucrania y el Ministerio de Finanzas del país, Rusia superó las 950.000 bajas hace meses. Actualmente, ambos afirman que Rusia ha sufrido la pérdida de 991.820 soldados. Asumiendo una pérdida diaria promedio de 1.000, Rusia superará el millón de bajas entre 9 y 50 días. Para finales de verano, Putin habrá logrado un hito que jamás creyó posible. Sin embargo, hay algunas advertencias a estas cifras, según el Kyiv Independent. Dice que el costo humano sigue siendo difícil de confirmar debido a la opacidad en ambos lados. Según Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales, sus cifras se basan en estimaciones de funcionarios de defensa de Estados Unidos y Reino Unido, junto con imágenes satelitales del campo de batalla. Otros recursos son más conservadores. Por ejemplo, el Kyiv Independent dijo el 26 de mayo que el servicio ruso de la British Broadcasting Corporation y Media Zona solo habían confirmado 109.600 muertes de tropas rusas. Sin embargo, los periodistas que proporcionaron esas cifras dijeron abiertamente que probablemente sean significativamente más altas, con los 109.600 solo contabilizando las muertes. Pudieron confirmar a través de fuentes públicas como obituarios, informes de medios locales y declaraciones hechas por las autoridades rusas. La implicación es que muchas de las muertes de Rusia en la guerra de Ucrania no se están informando o simplemente pueden haber sido pasadas por alto por el estudio. Estas estadísticas deberían ser devastadoras para Putin por varias razones. Si lo son o no, lo responderemos más adelante en el video. Por ahora, la información proporcionada por The Economist nos permite profundizar aún más en las estadísticas. Afirma que las pérdidas rusas, cercanas al millón, superan su tasa de bajas en todas las guerras desde la Segunda Guerra Mundial. Ni siquiera la década de campaña de Rusia en Afganistán se acercó tanto. Esa guerra le costó a la entonces Unión Soviética alrededor de 15.000 soldados, según el Archivo Americano de Radiodifusión Pública. En conclusión, la guerra en Ucrania ha sido 66.6 veces más devastadora para Rusia, aunque solo ha durado un tercio del tiempo de la guerra en Afganistán hasta el momento. The Economist también profundiza en las cifras de muertes inicialmente reportadas por la British Broadcasting Corporation y Media Zona. Dice que las cifras que esos dos recursos presentaron concuerdan aproximadamente con lo que estamos viendo en el campo de batalla ucraniano hoy en día, señalando que 165.000 hombres rusos habían muerto en la guerra para finales de 2024. Ese número proviene de los registros de muertes en exceso de Rusia. Un asombroso número de 90.000 hombres se han añadido a esos registros durante la primera mitad de 2025. El economista dijo, sugiriendo que Rusia está al borde de perder un total de 250.000 soldados y podría perder alrededor de 200.000 solo en 2025. Si esa tasa de mortalidad se mantiene.
La misma fuente indica que se estima que por cada ruso muerto hay 4 heridos, debido principalmente a la gravedad de las lesiones que los soldados rusos están recibiendo en Ucrania y al terrible tratamiento médico que reciben. 4, multiplicado por 250.000 muertes, nos devuelve a la cifra de 1 millón. Según The Economist, la cifra de 1 millón es creíble porque muchas bajas no necesariamente se atribuyen a lesiones sufridas en el campo de batalla. Aún en guerras modernas, muchas bajas resultan de problemas secundarios como hambruna, accidentes y persecución deliberada en territorios ocupados. El recurso menciona la Segunda Guerra del Congo, que ocurrió entre 1998 y 2003 AWA. Se estima que esa guerra causó 5.3 millones de muertes principalmente por hambre y enfermedad. No podemos confiar solo en los registros de muertes excesivas para determinar la tasa de bajas de Rusia. Muchas muertes resultantes de la guerra, pero no causadas directamente por lesiones en batalla, pueden no haber sido contadas como excesivas. Desdibujando las cifras en el proceso, una cosa es segura, la tasa de bajas de Rusia es mucho mayor que la de Ucrania. Mencionamos anteriormente que Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales estima que Ucrania ha perdido alrededor de 400.000 soldados en los últimos 3 años o más. The Economist coincide con esa cifra aproximada, indicándolo. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, dijo en diciembre que Ucrania había sufrido 43.000 muertes de tropas y 370.000 lesiones desde febrero 2022. Aunque probablemente sea una subestimación, The Economist afirma que la tasa de bajas ucranianas es significativamente menor que las rusas. Todas estas estadísticas nos llevan a una pregunta obvia: ¿cómo diablos ocurrió todo esto? Después de todo, la operación militar especial de Putin se suponía que duraría solo unos días. Putin pensó en febrero que Rusia entraría en Ucrania sin casi oposición, 2022, tomando todo el país mientras apenas perdía un soldado. Por supuesto, sabemos cuán mal fracasó ese plan. Ucrania resistió valientemente contra las fuerzas de Putin y desde entonces ha recibido más de $288.000 millones en ayuda militar de sus aliados, según el Instituto Kiel para la Economía Mundial. Eso, junto con las innovaciones de Ucrania en ámbitos como la guerra de drones, le permite continuar luchando y defendiendo su territorio. En resumen, la guerra no ha ido como Putin esperaba. Ahora está dispuesto a sacrificar a cuantas personas sea necesario para hacer realidad su sueño de controlar Ucrania. Eso nos lleva a la primera razón por la que la tasa de bajas de Rusia es tan alta: el total desprecio de Putin. Ese desprecio se notó desde mayo 2022, cuando el Centro Davis para Estudios Rusos y Euroasiáticos se preguntó si a Putin incluso le importa cuánto le ha costado la guerra. Para entonces, la guerra en Ucrania tenía solo unos 3 meses. Pero aún así, se decía que a Putin no le importaba el costo de su invasión. Rusia había registrado 20.000 bajas hasta este punto, con el Centro Davis señalando que el número de bajas no se registra en Rusia de la misma manera que en los Estados Unidos. Una de las razones de esto es que Rusia no hace públicas sus tasas de bajas, con Putin prefiriendo engañar a la gente. También destaca la ausencia de una política de no abandonar a ningún camarada en el ejército ruso. Putin piensa que es más noble que sus soldados se sacrifiquen por su causa, ya que hay muchos más disponibles. El punto aquí es que la indiferencia insensible de Putin hacia su propio pueblo se conoció temprano en la guerra. Ha habido más ejemplos, como en agosto de 2024, CNN informó que Putin había prometido a sus reclutas mal entrenados que no serían enviados al frente de las guerras de Ucrania. El problema que Putin no previó y finalmente no le importó fue que Ucrania podría avanzar. Ese mes vio a Ucrania lanzar una incursión en el Oblast ruso de Kursk. Eso finalmente requirió que Putin sacrificara a más de 62.400 de sus soldados para sofocar. Los reclutas que no debían luchar fueron enviados como soldados a la batalla de Kursk, mostrándonos que Putin romperá felizmente sus promesas a su propio pueblo si hacerlo le consigue lo que quiere. Para enero de este año, Zelensky dejaba en claro el poco interés de Putin por su pueblo. Hablando durante un podcast de 3 horas con Lex Fridman, Zelensky dijo que no ama a su gente cuando se refería a Putin. El presidente de Ucrania afirmó que Putin es una persona seria que solo ama a su círculo íntimo y a su país, en respuesta a una declaración de Fridman. Zelensky afirmó que está enviando a chicos de 18 años a morir en la guerra. No es que los fascistas llegaron a su país y él necesita defenderlo, él vino al nuestro y los envía. Esta insensibilidad en la filosofía militar nos lleva a una segunda razón, quizás más práctica, por la que la tasa de bajas de Rusia está al borde de superar el millón.
El enfoque de ola humana de Putin es tan tácticamente inepto, el líder de Rusia, que no puede idear ninguna otra estrategia que enviar ola tras ola de sus soldados para golpear las posiciones de Ucrania. Eso, junto con el lanzamiento masivo de misiles, bombas y drones a las ciudades ucranianas, es la única forma en que Putin sabe tomar territorio. Y es un método que tiene un costo asombroso para la vida humana. The Economist resalta que Sir Lawrence Friedman, renombrado estratega británico, afirma que los asaltos masivos de Rusia son mayormente inútiles y desgastantes. No se prevé un final cercano, pero no hay señales de agotamiento, afirma Friedman. Continúan adelante. La falta de agotamiento parece provenir solo de Putin, mientras sus tropas definitivamente resienten el enfoque del líder ruso. De nuevo, volvemos a algo que dijimos antes. Putin cree que siempre habrá más soldados a los que recurrir, más cuerpos calientes para enviar a Ucrania. Mientras Putin tenga ese suministro, nunca se agotará. La realidad de este enfoque es brutal. En julio de 2024, la British Broadcasting Corporation habló con el teniente coronel Anton Baev, quien sirve en la Brigada Katia de la Guardia Nacional de Ucrania. Mencionó que Rusia frecuentemente envía oleadas de soldados, a veces en cuestión de horas, para atacar las defensas de Ucrania. Los rusos utilizan estas unidades principalmente para localizar nuestro equipo de disparo y agotar constantemente nuestras unidades, según le informó Baev a la British Broadcasting Corporation. Nuestros chicos mantienen sus posiciones y luchan. Cuando 4 o 5 olas enemigas te atacan en un día, las cuales debes destruir sin cesar, es muy difícil, tanto física como psicológicamente. La British Broadcasting Corporation denominó a este enfoque como asaltos de carne, y Putin lo está utilizando para quebrantar la psique militar colectiva ucraniana. Al menos lo está intentando. Con 1 millón de bajas, Rusia ha ganado el 20% del territorio de Ucrania y solo un 1% adicional desde entonces. 2024 nos dice que el enfoque de Putin está fallando. En julio de 2024, según el Kiev Independent, Putin no se conformó con utilizar soldados sanos en sus ataques de oleadas humanas. Los heridos también son enviados de vuelta al frente antes de recuperarse completamente, solo para recibir el fuego ucraniano. Un soldado ucraniano llamado Hunter afirmó que los soldados rusos heridos son abandonados en sus posiciones para morir. Esto confirma lo que afirma el Centro Davis. A Putin no le importa la política rusa de no dejar a ningún hombre atrás. Un soldado herido muriendo en Ucrania equivale a un cuerpo que absorbió municiones que ya no pueden ser disparadas. En la próxima ola, él envía a un ataque. The Economist dice que hay otra razón por la cual la tasa de bajas de Rusia es tan alta. Putin puede aprovechar su posición como un dictador de facto para enviar a tantas de sus personas a la guerra como le guste. Según The Economist, Ucrania es una democracia con solo cerca de un cuarto de la población de Rusia. Como democracia, Ucrania debe mostrar preocupación por el bienestar de sus soldados. La preocupación se refleja en las palabras de Zelensky y la proporción de ucranianos heridos a muertos. La proporción es de cerca de 8-1, la mitad de la de Rusia. Lo que nos indica que Ucrania hace mucho más esfuerzo para sacar a sus heridos del campo de batalla en lugar de dejarlos morir. Putin, el líder de Rusia, solo puede llevar a cabo este enfoque porque es esencialmente un dictador. Esa posición le permite controlar los medios estatales, que usa para propagar propaganda y esconder el costo real de su invasión. De las mismas personas que quiere convencer de luchar por él. Ucrania no tiene esa opción. No puede engañar a su gente para que entre en una guerra de la que es poco probable que regresen alguna vez. La gente de Ucrania puede ver la guerra ya que ocurre dentro de su país, que es una democracia. Es un espectro siempre presente en la vida ucraniana. Rusia, por otro lado, está mucho más protegida, aunque hay ataques ocasionales en su territorio, como la contrainvasión de Kursk que Putin debe afrontar. En general, como dictador, él es libre de mentir constantemente sobre lo que realmente sucede con los soldados rusos en el frente, usando los medios de comunicación de Rusia para vender esas mentiras. Una última razón explica la alta tasa de bajas de Rusia. Perder soldados en la guerra está arraigado en la cultura del país. Geneva Solutions señaló esto en mayo pasado, 2022, señalando que Putin adopte un enfoque de desgaste hacia Ucrania después de que su invasión inicial fracasara, no debería sorprender a nadie. Rusia siempre libra sus guerras de esta manera, confiando en su superioridad de mano de obra para desgastar al oponente. Esta cultura se remonta a la batalla de Narva en 1700. En esa batalla, Rusia sufrió una dura derrota contra Suecia, haciendo que el zar Pedro el Grande llorara por la pérdida de muchos de sus amigos personales. La leyenda narra que, en respuesta al dolor de Pedro, un asesor cercano puso su mano en su hombro y le dijo las famosas palabras: «No llores, mi señor». Las madres rusas tendrán más hijos. Se lanzó el dado para el enfoque bélico de Rusia, y no ha cambiado mucho desde entonces.
Durante la Guerra Soviética Finlandesa, murieron 8 rusos por cada muerte finlandesa, según Solución de Ginebra. El asalto a Berlín en 1945, que debió ser una muestra de la victoria final de Rusia sobre la Alemania nazi, le costó al país más de 300.000 soldados. En contraste, los Estados Unidos perdieron 290.000 de sus soldados en batalla durante toda la Segunda Guerra Mundial. Geneva Solutions dice que las bajas masivas son parte de la forma rusa de hacer la guerra. Putin no ve razón para cambiar su postura, ya que cree que logra suficientes avances en Ucrania para justificar las enormes pérdidas de su país. Ahora que Rusia está cerca del millón, lo que sigue es simple. Putin seguirá presionando y los rusos morirán. Esto se destaca por el hecho de que Rusia todavía está reclutando entre 30.000 y 40.000 soldados por mes, dice el Kyiv Independent. Para lograrlo, Rusia ofrece enormes recompensas financieras a quienes se alistan al servicio militar. The Economist dice que estas recompensas a menudo son sumas de dinero que cambian la vida. La mayoría de los soldados rusos provienen de pueblos pobres y ahora tienen entre 30 y 40 años, según se informa. Son típicamente hombres, con familias que sustentar y nunca han visto nada similar a la firma. Putin está ofreciendo bonos de alrededor de $15.000, lo cual equivale a 5 veces el salario anual promedio ruso, sin importar el salario que reciben actualmente. Incluso si ese pobre soldado finalmente es asesinado, Rusia paga a la familia hasta 19 millones de rublos, que equivale a casi $240.000 por el sacrificio. Mientras Putin tenga el dinero, seguirá reclutando más soldados para su ejército, y eso significa que seguiremos viendo muertes a gran escala. ¿Cuánto tiempo puede mantener Putin este enfoque? Según Business Insider, el 12 de mayo Rusia ha gastado tanto en la guerra de Ucrania que está al borde de agotar sus reservas líquidas. Esta es la única pregunta que aún se debate. Para el otoño, esas reservas se agotarán, dice, habiendo ya disminuido a $31.000 millones de los $117.000 millones que Rusia tenía en 2021. Agotar las reservas no detendrá a Putin. Aún tiene ingresos de las ventas de petróleo y gas y ha adaptado la economía rusa para depender totalmente de la guerra. Pero dificultará su enfoque, especialmente porque la pérdida de esas reservas perjudicará a los residentes de Rusia debido a los grandes recortes presupuestarios en los servicios públicos. ¿Le importará a Putin? Su historial en la guerra de Ucrania sugiere que no. Probablemente no. Esperará que su gente en casa se sacrifique tanto como aquellos en el campo de batalla cuando se acabe el dinero. La combinación de esto con su terrible táctica de oleada humana implica que el millón oficial de bajas rusas es solo el inicio. Cientos de miles, tal vez millones de rusos se convertirán en víctimas de la guerra de Putin. Todo debido a su desprecio por su pueblo y sus terribles tácticas. El presidente de Finlandia recientemente humilló a Putin al señalar los enormes errores militares que el líder de Rusia ha cometido durante la guerra. Mira nuestro video donde cubrimos cómo Finlandia humilló a Polonia y recuerda suscribirte a The Military Show para los videos más precisos y actualizados sobre la guerra en Ucrania.